Como estaba comentando, después de fiestas, después de, ahora sí que de planear el propósito para este año, eh, estaba pensando qué es lo que Dios podría darnos en este año. Y, y yo regresaba siempre a la misma pregunta, o sea, lo que nosotros buscamos ya está en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, reflexionando y hablando un poco acerca de lo que el pastor estuvo hablando el mes pasado acerca de las acciones y lo que nosotros hacemos en la vida, cómo poder ser mejores y todo eso, y cómo esperar un año nuevo con diferentes maneras de ver las cosas, ¿verdad? Porque a veces pareciera que las cosas van en contra de lo que nosotros estamos esperando. Entonces a veces las cosas no pueden tomarse ahora sí que tan tranquilamente hasta que nosotros no vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Pensando en qué iba a dar en este mensaje, el mensaje se llama El inventario del corazón. Este mensaje fue sacado porque, por ejemplo, en mi trabajo vamos a hacer inventario de todas las partes que tiene el trabajo, ¿verdad? Entonces, para nosotros ha sido siempre un problema, incluso en esta semana que viene se va a hacer ese inventario y siempre las personas quieren tomar vacaciones en esa semana y porque no nos gusta hacer inventario, porque hay cosas que hay que contar, hay cosas polvosas que tienes que sacar, que no las contaste, que no las o agregaste el año pasado. Entonces siempre hay problemas en el sistema comparando números con los que tú cuentas y con los que el sistema dice. Incluso siempre tenemos que confrontar pues a los managers de ahí porque, por ejemplo, hace 3 años había perdido casi $500,000 en conteos. Entonces todo eso genera un estrés para cada uno y cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero es necesario que se haga ese inventario. Estoy hablando del inventario, por ejemplo, de un negocio. Un negocio lo que hace es sacar ese inventario para ver cuáles fueron sus ganancias anuales, ¿verdad? Las compara con lo que vendió, con lo que adquirió, con lo que paga de utilidades y todo ese tipo de cosas. Entonces ellos comparan ese inventario, las ganancias que tuvieron, para poder ver cuál es el monto de ganancias realmente. Pero también ellos tienen que invertir, ellos hacen un plan también anual, incluso yo como empleado que soy ahí, yo tengo que entregar un plan anual de cambio, algo que yo pienso que va a ser mejor, tengo que implementar ideas escritas para que la compañía también tenga un beneficio y también yo poder tener otro beneficio, ¿va? Entonces ellos también tienen que invertir sobre esas ideas que los empleados dan a la compañía. Entonces, cuando ellos invierten, ellos piensan futuramente en comprar, por ejemplo, más maquinaria, en invertir en nuevas compañías y todo ese tipo de cosas, porque ellos son inversionistas. Y acordándome que hace 10 años, más o menos cuando yo entré a trabajar en esa compañía, la compañía estaba en un garage grande, donde generaba un monto pequeño mensual, ¿verdad? Pero cuando esos inversionistas llegaron, esos inversionistas pagaron las deudas que tenía, compraron la compañía a los antiguos dueños y ahora esa compañía genera un 2000% más de lo que generaba hace 10 años. Ahora, ¿por qué estoy hablándoles acerca de esto? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos un inventario también en nuestra vida que tenemos que hacer. En el área física, nosotros podemos tener propósitos. Por ejemplo, después de tantas fiestas, ponernos a dieta sería un propósito. Es un inventario de la vida, ser mejores padres, consolidar una tarjeta de crédito, comprar un automóvil, comprar una casa, planificar unas vacaciones para tu familia este año. Por lo regular nosotros hacemos eso también cada año porque vemos los errores que tal vez cometimos el año pasado y queremos mejorar en el año presente. Igual nosotros tratamos de hacer inversiones, tratamos de invertir en cosas que no se acumulen. Porque también, ese es un inventario semanal. Por ejemplo, yo cuando voy a hacer mi compra, a veces no me gusta mirar lo que hay adentro de mi closet, donde guardo la comida que compro extra, ¿verdad? Entonces a veces igual no pongo la lata que está atrás, al frente, y no hago ese cambio. Resulta que una vez estuve chequeando y había latas que eran del 2012 ahí.
y yo comprando y poniendo enfrente. Entonces, a veces es una mala inversión que uno no lo mira, ¿verdad? Uno hace las cosas para facilitar, trata uno de tener lleno ahora sí que tu repertorio para comer y todo eso, pero a veces estás mal invirtiendo. Entonces, son cosas que en mi área personal yo tengo que mejorar. Pero, ¿qué sucede cuando hablamos del inventario del corazón? El inventario del corazón es una área, primeramente es difícil de discernir qué hay en tu corazón, porque a veces nosotros mismos no sabemos qué es lo que está lastimando nuestro corazón. Segundo, es muy difícil que nosotros queramos destapar esas áreas que ya están polveadas dentro de nuestro corazón. Que si tú te das cuenta, a veces nosotros queremos trabajar en cambios superficiales, cambios que van a generar algo bueno fuera de nosotros. Pero en realidad, las áreas más productivas serían las áreas del corazón. Porque a veces son esas áreas las que nos impiden dar un paso adelante, las que nos impiden planificar, las que nos obstruyen por esa mala experiencia que vivimos. Y no solamente estoy hablando de malas experiencias de un solo año, hay malas experiencias que han venido pasando a través de los años. Podemos hablar, por ejemplo, de personas que han sido abusadas, personas que han tenido una vida diferente, que tal vez que robaron cualquier cosa y ahora están marcadas por la justicia. Entonces, es un pasado que a veces no se puede borrar y por eso es difícil hablar de esas áreas que no quieres dar a saber a conocer. Aquí, Pablo, en 2 Corintios 5:17, habla de una vida nueva. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por eso les platiqué lo de la compañía, porque cuando vino Jesucristo, Dios hizo una sola inversión en tu vida. Él lo cambió todo. Tú no sabes a lo mejor que tienes un inventario con bastantes cosas que tú puedes sacar en el área espiritual. Y hoy te quiero hablar de lo que es la área espiritual y la área física, porque a veces nosotros nos enfocamos en la área natural, la que siempre conocemos y la que incluso puede manejar nuestro conocimiento. La palabra habla de renovar nuestro entendimiento. Entonces nosotros no podemos renovar un entendimiento con algo que ya conocemos, es algo que va en contra, incluso le llaman locura a todo esto, ¿verdad? Entonces, aquí, cuando una persona es nueva, cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, no suceden muchas cosas, porque tú sigues siendo la misma persona, teniendo la mayoría de las actitudes, tal vez pueda hacer algo que suceda en una área definida, pero yo te voy a decir por qué suceden esas cosas. Cuando yo por ejemplo en mi caso, yo vivía de depresión, vivía de ansiedad, yo causaba enfermedades en mi vida. Estuve 9 años con tratamientos psicológicos para yo poder vivir una vida normal, pero lo único que hacía esas pastillas, lo que hacían era dominar mi área física, calmar las intenciones, calmar tal vez un dolor que había en mi corazón, algo que yo no quería sacar, ese inventario que estaba dentro de mi corazón, ¿verdad? Pero eso es lo que hace el área natural. Nosotros el área natural lo tratamos con cosas que conocemos. Un dolor de estómago tú lo tratas con una medicina que conoces. No te vas más allá de lo que tienes que tratar. Pero Pablo nos enseña precisamente en 1 Corintios del 2, 11 a 16. En esos versículos vamos a concentrar el día de hoy y quiero que vean cómo Pablo trata de explicar esto a la iglesia de los Corintios. Él dice, empieza en el versículo 11 y dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ustedes dirán, ¿cuál es el espíritu del hombre? Por ejemplo, yo tengo mi espíritu y nadie de ustedes sabe lo que hay en mi corazón. Ustedes no pueden meterse a mi vida y saber lo que yo estoy pensando, lo que estoy haciendo, la manera en que yo hago las cosas, cómo los miro en este momento a ustedes. Porque ustedes no pueden, es un área que no podríamos entrar ni uno de los otros. Entonces aquí dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? El espíritu del hombre es el alma que vive en nosotros. El alma es nuestra conciencia, es esa persona que habla contigo todos los días.
Cuando ustedes se levantan, se ponen a hablar con alguien adentro de ti, que eres tú mismo, pones a hacer planes, tú puedes hablar, por ejemplo, yo cuando voy a dar una prédica, yo hablo esa prédica en mi corazón y como si yo estuviera oyendo mi voz, porque esa es esa voz interna que nosotros tenemos. El alma trabaja juntamente con la carne, porque lo que sucede en la carne es como tu alma va a proceder a mandar esa señal a tu pensamiento para tú poder tener la respuesta adecuada de la acción que vas a hacer cuando eso sucede. Entonces, prácticamente, por eso es que las intenciones del hombre son muy diferentes. Y aquí Pablo nos sigue diciendo, dice, así tampoco nadie conoció la intención de Dios, sino el Espíritu de Dios. La Biblia también te habla de dos fuentes de vida, dos tipos de fluir de corazones. Por ejemplo, en Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Pero si nos vamos a Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Ese es el espíritu donde vamos a llegar el día de hoy, porque ese es tu espíritu. Es donde viene el pensamiento y tú te enojas, aunque tú puedas sonreírle a una persona, tal vez si tú estás enojado en tu corazón, esa persona no lo va a saber. Entonces es donde se empiezan a crear esos motivos para poder hacer algo, donde empiezas a crear cómo puedes hacer. Pero ¿saben qué? Lo peor de todo esto es que cuando nosotros empezamos a pensar para nosotros mismos. Es algo a nuestra conveniencia porque es nuestra área física. Nosotros no queremos perder, nosotros no queremos desaprovechar. Y te digo esto porque cuando nosotros empezamos a trabajar en el inventario físico de nuestra vida, nosotros pensamos solamente en nosotros mismos, en cómo voy a disfrutar esas vacaciones, en cómo voy a tener mi casa, mi carro, mi hogar. O sea, todo es, en pocas palabras, todo se convierte en algo que me va a beneficiar a mí. Pero aquí dice Levíticos 17:11, dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Entonces ese eres el espíritu que vive dentro de ti. Pero hay un espíritu que Dios ha depositado en tu corazón. Y es el espíritu de Cristo, es el mismo que levantó a Cristo de los muertos, dice la palabra. Entonces ese espíritu es el cual te va a dar el entendimiento y la sabiduría, para que no hables con palabras de sabiduría humana, dice la Biblia, sino Él te va a dar el discernimiento para tú encontrar la respuesta a tu corazón. Porque el corazón es el área débil de nuestra vida. Dice la palabra que es donde nacen las malas intenciones, fornicación, adulterio, todo ese tipo de cosas. Cuando juzgamos a alguien, nace del corazón. ¿Por qué? Porque nosotros, miren, el área natural está compuesta de una desigualdad. Si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos ver personas que son más ricas que otras, personas que son más altas, personas que son más bajas, personas que tienen más sabiduría, personas que están más preparadas, personas, podemos diferenciar por el color de su piel, podemos diferenciar por cualquier tipo de cosas, por el carro que trae, por la vestimenta que trae, por el peinado que trae. Todo eso nosotros nos hace diferenciar la vida natural. Pero esas son las cosas que no edifican nuestra vida, son las cosas que nos hacen trabajar en una desigualdad. Ese es el espíritu del hombre, el que trabaja de esa manera. Pero el Espíritu de Dios no tiene cambio. El Espíritu de Dios no es un día mejor que otro día. Yo te puedo decir esto, Dios no te ama más ayer y te ama menos hoy. Dios no te ama menos hoy porque te equivocaste y te amaba más ayer porque no te equivocaste. Él no puede cambiar en ese aspecto. Y aquí Pablo nos sigue diciendo en 1 Corintios 2:12, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esa parte es la que nosotros no sabemos a veces o nos olvidamos, porque el espíritu del mundo es el que está manejando nuestra parte interior, que es el espíritu que nosotros tenemos, que es el alma. Ese es el espíritu del mundo el que está manejando esa área. Por eso es que nosotros no permitimos que el Espíritu de Dios nos enseñe lo que Dios nos ha concedido. Esa es la área difícil para nosotros de tratar. Aquí en Efesios 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí ya tenemos tres partes. Tenemos el Espíritu de Dios, tenemos tu alma, que es tu espíritu, tenemos la carne y también está el espíritu que opera. Dice que opera a los hijos de desobediencia. No es un espíritu que está en ti, es un espíritu. Cuando alguien opera en otra persona, quiere decir que convence, que empieza a trabajar fuera de él, para que esa persona empiece a tomar un entendimiento diferente. Y es lo que realmente el mundo está haciendo con nosotros. El mundo está trabajando con nuestra mente para hacer ver las cosas que parecen buenas como malas. Pero ¿qué es bueno y qué es malo? Esa es la pregunta que si nosotros preguntáramos a nuestro espíritu que vive en nosotros, no el nuestro, sino el de Dios, Él te daría una respuesta. Porque en el Espíritu de Dios no hay desigualdad. El Espíritu de Dios, vamos a leer más abajo, que dice que puede juzgarlo todo. Pero dice, al espiritual se le permite juzgar todo, pero al que no es espiritual no puede juzgar el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no tiene cambio, tiene un solo concepto. El Espíritu de Dios nos mira a todos del mismo color, nos mira a todos con la misma apariencia, nos mira a todos con el mismo amor, nos mira a todos con las mismas capacidades, porque lo que dice la Biblia prácticamente es el espejo de tu corazón, de lo que Dios te creó. Pero lo que dice el mundo es la creación que el hombre ha malinterpretado para que nosotros vivamos y dependamos de esas circunstancias, para que el mundo nos maneje. Cuando viene algo a tu vida y da en tu corazón, tú automáticamente buscas una solución. A veces la solución va a ser venganza, a veces la solución va a ser la justicia del hombre, pero no la de Dios. Entonces aquí sigue hablando. Vamos al 13, 1 Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Jesús no hablaba con sabiduría humana. Ustedes saben que él fue hecho carne para que nosotros pudiéramos tener una salvación. Pero nosotros vamos a ver aquí en Juan 6:63 lo que dice Jesús. Dice, el Espíritu es el que da la vida, dice. La carne para nada aprovecha. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Porque las palabras que él no las estaba refiriendo a los hechos y circunstancias que nosotros tenemos que enfocarnos. Eso es lo que está llevando en un cierto sentido a nosotros a la condenación. Porque el equivocarnos nos lleva a un nivel donde nosotros somos menores que otros. El hacer las cosas bien nos lleva a algo que estamos haciendo bien, y eso es lo que no vino a hacer Jesucristo con nosotros. Él vino a darnos vida en abundancia, Él vino a redimir todas esas fallas que nosotros tenemos. Por eso es que Dios y su Espíritu no pueden ver eso, porque Él miran el Espíritu de Jesucristo en nuestro corazón. Tú eres santo y eres justo no por las acciones que hayas cometido, lo eres por lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar en nuestra área física, es cuando empezamos a fallar, porque queremos arreglar cosas exteriores sin antes mirar lo que Dios dice de ti. Cuando tú empiezas a mirar lo que Dios dice de ti y lo que Dios ha sembrado en tu corazón, es cuando tú vas a empezar a trabajar y a vencer todas esas áreas naturales por las cuales a veces no podemos vencer. Aquí dice Juan 4:24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nosotros tenemos el espíritu del hombre, que es el alma, tenemos nuestra carne, el exterior, la parte física, y tenemos el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Ese es el único que puede adorarle a Dios, porque es el reflejo de Jesucristo en ti. Cuando tú le intentas adorar con tu parte exterior, eso es lo que hace que no sea una adoración para Dios, porque tú tienes que adorarle y sentirte como Él te mira a ti, porque ese Espíritu ahora eres tú, vive en ti. Eso lo cambió todo en tu vida. Entonces, esa es la parte donde quiero llegar acerca del inventario que tú puedes sacar del Espíritu que vive en ti y el inventario que tú puedes sacar de tu espíritu y el hecho de lo que es la parte física de ti. Nos equivocaríamos si hacemos, se ve bien,
Se ve bien trabajar físicamente, se escucha bien, pero no es lo que Dios nos está enseñando. Él quiere que toda la honra y toda la gloria sea para el Señor Jesucristo, que Él venció al mundo. Aquí Él sigue hablando en 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí Corintios no estaba escribiendo una carta a una multitud que no era una congregación, era para una iglesia cristiana ya. Él les estaba hablando y le estaba explicando entre el área natural y el área espiritual. Dice que el hombre natural no puede comprender las cosas de Dios porque son locura para él. Entonces, yo quiero que se hagan una pregunta, nos hagamos una pregunta a todos. ¿Somos hombres naturales? ¿Estamos comprendiendo la parte indispensable? ¿Estamos tomando del inventario correcto de nuestra vida para poder funcionar en este año? Porque es un buen momento para que nosotros empecemos a ver y a sacar las cosas que están dañando a nuestro corazón. Porque lo que está en nuestro corazón ya lo pagó Jesucristo. Fuiste tal vez abusado por alguna persona, no te has dado cuenta, Él ya lo pagó por esa persona y lo pagó por lo que tú hayas hecho en otra persona. Esas áreas ya están completamente sanadas, pero simplemente la carne nos lleva a que nosotros tengamos vanidad y tengamos en cierto sentido un tiempo de orgullo, el cual nosotros no queremos sacar esas áreas que siguen lastimando nuestra vida. Y esa es el área que el Espíritu Santo te quiere enseñar. Él quiere que tú vivas de una manera diferente, porque no hay un solo justo, dice la palabra. Todos tenemos algo que siempre hacemos mal, y no te lo digo un mes, todos los días. Y aquí te voy a decir en el 1 Corintios 2:15, el siguiente versículo que dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora, ¿por qué el espiritual no es juzgado de nadie? Es lo que yo le estaba hablando acerca de la desigualdad. Cuando Jesucristo murió, Él nos enseñó la humildad. La humildad en un cierto sentido es igualdad a los demás. Porque no puedes compararte por la posición que tú tengas con otra persona. No puedes compararte, como estaba platicando, por el lugar donde tú vivas o por las pertenencias que tú tengas. Ahí seríamos desiguales. Es lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, yo lo he notado y lo he vivido mucho. Cuando nosotros vamos a un lugar, acostumbramos a saludar a unas personas de mejor manera que a otras. Tal vez por su apariencia. Tal vez tú llegas a un lugar, a tu trabajo, y tú saludas a tu jefe, al compañero de tu trabajo, pero tú ves un homeless en la calle y no lo vas a saludar, no le vas a extender la mano. Porque estamos diferenciando la apariencia. No nos estamos viendo con esa humildad, con esa igualdad que Dios hizo que nosotros nos viéramos. Entonces es lo que trata de hacer Pablo. Pero hay otra cosa que me llama mucho la atención de la Biblia. La Biblia ha sido inspirada por Dios, la palabra. Pero inspiración, cuando tú tienes una inspiración por algo, tú vas a entregar lo que sale de tu corazón a esa inspiración. Aquí nosotros podemos ver que la Biblia fue inspirada, o los discípulos fueron inspirados por lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo. Entonces, a veces nosotros nos enfocamos más en lo que dice la palabra y lo tomamos como una ordenanza, sin antes ver que lo que tenemos que hacer es ver ahora sí que ver el corazón, ese reflejo del corazón de ellos, la intención que ellos tenían en el corazón para que ellos pudieran ver el problema de su vida, porque prácticamente nos estaríamos enfocando en el problema exterior. Pablo hablaba para arreglar un problema exterior, pero eso no significaba que tu problema va a ser el mismo que esas personas están siguiendo. Y a veces nosotros queremos seguir esas ordenanzas y ¿saben qué hacen? Las recibimos en el exterior, porque no tienen un medio del interior y eso se nos hace difícil hacerlo. Por eso es que fracasamos y no vivimos como dice Dios, no nos sentimos seguros de nosotros mismos, no empezamos a hacer las cosas como Dios dice. Por eso es que vemos nuestra apariencia y si las cosas no han resultado, dice que todas las cosas viejas pasaron, pero resulta que traemos muchas cosas que no han cambiado, muchas promesas siguen sin manifestarse.
Pero no es que no se haya manifestado, es que nosotros estamos viendo el área externa de nuestra vida. Por eso es que no nos sentimos dignos, no sentimos hijos de Dios. Y eso es lo que hace que nosotros no podamos sobresalir sobre esas circunstancias. Y es lo que quiere Dios. Dios te ha dado un espíritu de vida que vive en ti, que vive en cada uno de nosotros. Y ese es el que tenemos que ser dirigidos con Él. Aquí Santiago habla de, Santiago 1:17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Creen que Dios se entristezca? Si ustedes ponen a Dios y los 9 dones del Espíritu Santo, ustedes van a encontrar la respuesta ahí. No hay cambio ni mudanza de variación. Dios quiere. Dice que Él mandó a su Hijo Jesucristo para que todos fueran salvos. Pero la desigualdad está echando afuera a los que podrían ser salvos. Porque precisamente el error de esas personas los está llevando a un lugar donde no deberían de estar. Porque ese es algo exterior. Por ejemplo, el drogadicto trata de cubrir un hueco que hay en su vida. Y ese hueco lo cubre a través de una sustancia tóxica para poder olvidar lo que hay en su corazón. Aquellos hijos que se suicidan, ellos buscan una manera fácil de salir de algo que está en el corazón. Y a veces nosotros como padres no podemos llegar al corazón de ellos porque nosotros imponemos. Nosotros queremos verlos como nosotros, porque esa apariencia que nosotros tenemos es la que nosotros queremos hacer que nuestros hijos se sujeten, que los demás se sujeten. Pero en cambio, la apariencia del Espíritu, lo que vive en ti, eso no cambia. Es el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, vive en cada uno de nosotros. Y ese es el Espíritu que nos mantiene unidos a todos. Todos nosotros tenemos ese Espíritu y es por el cual somos hijos de Dios. Por ese Espíritu, tú puedes dirigirte. Y es lo que nos conecta a cada uno de nosotros. Aunque estemos en desacuerdo unos a otros, el Espíritu nunca va a estar en desacuerdo porque tiene el mismo, no tiene mudanza ni sombra de variación, dice la palabra. Aquí dice, 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia. Acuérdense de la parábola de la semilla que cayó en tierra firme. ¿En qué tipo de tierra cayó la semilla? O escuchen otra vez, dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿En qué lugar está cayendo esta palabra? Si está cayendo en tu parte exterior, tú automáticamente vas a empezarlo a procesar de diferente manera. Pero si cae en si esta palabra se refleja con tu espíritu que ya vive en ti, tú no vas a empezar a tomar la justicia que tú conoces. Aquí dice que para instruir en justicia, no la justicia del hombre. Ahora, ¿cuál es la justicia del hombre y cuál es la justicia de Dios? Por ejemplo, voy a tomar este ejemplo. Por ejemplo, muchos de nosotros tal vez estemos viviendo aquí sin algún documento que nos avale, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos tratar de hacer las cosas bien, estaríamos infringiendo una ley. En pocas palabras, estaríamos pecando por eso, ¿verdad? A veces, por esa justicia del hombre, no puede sacar uno la licencia, no puede uno encontrar un trabajo. Esa justicia del hombre te hace cambiarte a otro nombre para que tú puedas conseguir un trabajo y puedas seguir sustentando a tu familia. Pero ¿qué hace el hombre que pone esa ley? Se fija su área, él trata de cuidar su área que le corresponde. Por ejemplo, en este caso, el presidente. Él quiere cuidar los trabajos de las personas que viven aquí, de los que son residentes, ciudadanos, lo que sea. Él no permite que pasen nuevas personas para acá, pero ¿es la justicia de Dios esa? Entonces, la justicia de Dios no hay fronteras. Es igual para todos. Y esa es la justicia. La de Dios es la que el hombre llama locura, porque es la igualdad que nosotros tenemos que tener los unos con los otros. No hay alto, no hay bajo. Para nosotros, para los que somos en Cristo Jesús, no debería haber eso.
Entonces, esa igualdad y esa justicia de Dios es la que te permite vivir haciendo lo incorrecto. Porque para eso mandó a Jesucristo. Porque no hay posibilidad de que uno de nosotros pudiera ser salvo por medio de nuestros propios actos. Por eso te digo que el fin no es empezar a trabajar en tu área externa, sino empalmarte en el área espiritual que Dios ya te dejó en tu corazón. Segunda de, 1 Corintios 2:16, eso, el otro versículo, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice que renovemos nuestro entendimiento. ¿Dónde está la mente de Cristo? Si el espíritu del hombre es el alma, y dice que el alma, el Levítico 11 dice que el alma está en la sangre. Dice que de los malos pensamientos vienen del corazón. Pero también dice que del corazón emana la vida. ¿Verdad? Entonces aquí, ¿cuál es la mente del Señor? La mente del Señor es el espíritu que puso en tu corazón. ¿De dónde vas a renovar tu entendimiento? Tu entendimiento lo puedes renovar de la carne, que son las cosas que te suceden, las cosas que te abofetan, las cosas que no son común para ti, que no es algo real, que tú siendo cristiano estás pasando situaciones y circunstancias. Tú te preguntas a ti mismo, ¿por qué estoy pasando esto siendo yo cristiano, siendo tu hijo? ¿Cuántas veces hemos llegado a orar a Dios y decirle, Señor, ¿por qué yo? ¿Qué hice de mal? Pero nosotros, Él está diciendo, hijo, pero es que tú estás viendo un área por la cual yo no morí. Yo morí por tu área de adentro, porque yo te levanté desde los muertos en el área espiritual y todo lo que te está sucediendo, mi Hijo Jesucristo ya lo pagó. Es hora de que tú empieces a mirarte como te miro yo, para que tú te empieces a levantar y puedas llevar una vida en victoria. Es lo que nos dice nuestro Dios. Pero nosotros queremos acomodarnos esa mente aquí. Yo me acuerdo, mi propósito del año 2016 parece, fue leer toda la Biblia. No lo hice. Me dormía, me quedaba dormido, me aburría. ¿Por qué? Porque a veces queremos nosotros aprendernos la Biblia, pero no la vivimos. La Biblia no la podemos vivir en nuestro exterior. La Biblia es el reflejo que Dios mira en ti, en tu corazón. Eres tú. La Biblia está aquí, esto se tiene que reflejar en ti. Y vamos a ver más abajo unos versículos que hablan de eso. Pero antes, quiero hablar del inventario de este mundo también. El inventario de este mundo está manejado, ya lo vimos por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el que opera en los hijos de desobediencia. Pero también Efesios nos da una parte en lo que nosotros tenemos que ver bien las cosas. Miren, aquí es en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice que la lucha no es contra carne y sangre, porque la carne y la sangre no es la que te salva, pero las huestes espirituales, los gobernadores de este siglo, están manejando un territorio en el cual nosotros vivimos, en el cual el área física está viviendo, la parte de nosotros vive aquí. Pero eso no significa que nosotros seamos de este mundo, dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. Ahora, ¿tú dependes de este mundo? Dependemos de este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es el que nosotros tenemos que dar a cambio algo para poder subsistir. Del mundo es el que tú recibes la salud física de ti. O sea, tenemos que depender en áreas. Aquí no te prohíbe, ahora sí que te metes en problemas cuando tú no haces lo que la escuela te dice. Cuando tú no llevas a tu hijo a un chequeo médico que le toca anualmente, tú te metes en problemas. Entonces, el mundo trata de apagar tu fe que tú puedes tener, porque son reglas que tienes que cumplir. En muchas escuelas ya se están aceptando ahora sí que a personas que quieren ser como mujer, que quieren ser como hombre. Ellos están fijando en algo bueno. Ahora, eso es malo para los que la intención de nosotros que pensamos que la persona no se va a salvar por eso. Eso, te digo, tienes que llegar a ese momento de justicia de Dios, porque Él murió por todo. Y a veces hay personas arrimadas en un lugar oscuro porque tal vez nosotros no estamos entendiendo lo que Jesucristo hizo. Y esas son las personas que nosotros les tenemos que ir a dar libertad. Libertad, la misma libertad que nosotros estamos obteniendo, es libertad de vida. Aquí
vamos a ver cómo Jesucristo, cuando llegó, quería enseñarles a los judíos, a los fariseos, de dónde ellos estaban tomando ese inventario. Miren, Juan 5, 44, 46, dice: con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse los unos a los otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Sin embargo, yo soy quien los acusa, yo no soy el que los acusará ante el Padre. Moisés los acusará, dice. Si Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza, si en la verdad le creyeren a Moisés, me creerían a mí porque él escribió acerca de mí. Nosotros conocemos a Moisés como la ley de Moisés. Moisés, un hombre como tú y como yo. La única diferencia es que él no vivió lo que tú y yo estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo plenitud. Moisés tenía que ser dirigido, era una persona que escogía a Dios nada más para ser dirigido. Él podía hablar con Dios. Tú y yo, ¿lo podemos hacer, sí o no? Podemos hacerlo. Ahora, ¿lo intentamos hacer? A veces no lo intentamos hacer porque buscamos a solucionar nuestra vida de diferente manera. Ahora, el acto y el hecho de que tú vayas a solucionar algo no significa que Dios lo va a hacer por ti. Significa que Dios ya te dio esa mente de Cristo para tú poderlo hacer a la manera de cómo habla la palabra de ti. El reflejo de esa palabra eres tú. Ahora aquí dice: a ustedes les encanta honrarse los unos a los otros, dice, pero no les importa la única honra que proviene del único que es Dios. Cuando nosotros vemos esa desigualdad por medio de nuestros actos, estamos haciendo absolutamente lo mismo, porque nos honramos los unos a los otros, pero no le damos la honra que viene al único, que es Dios. Aquí dice: yo no soy quien los acusa ante el Padre. Es la misma ley, la misma regla. La ley tiene buenas cosas, va a traer buenas cosas aquí. Va a traer que no te metas en problemas, que tú lleves una vida ordenada, pero esa misma ley te puede condenar si tú no sabes quién la cumplió por ti. Y es prácticamente lo que a veces sucede con nosotros. A veces trabajamos esa área donde deberíamos trabajar, pero no deberíamos de enfatizar para poder seguir adelante. Ahora, tiene que existir una balanza, un balance entre lo espiritual y lo físico. ¿Por qué tendría que existir un balance? Porque este cuerpo lo seguimos trayendo. Es un cuerpo que no lo vamos a dejar hasta el día que venga Jesucristo, seamos arrebatados, o hasta el día que perezcamos, porque el cuerpo tiene que perecer, algún día tenemos que dejar este guante, muchos lo identifican así. Aquí Romanos 10, 5 al 7, habla de esa balanza, dos tipos de justicias, la del hombre y la de Dios. Y dice, Romanos 10, 5 al 7, dice: porque de la justicia que es por la ley porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Si nosotros queremos hacer las cosas que nos llevan a algo seguro, sin mirar la ley de la libertad, que es la ley del Espíritu Santo, viviremos por ellas si las cumplimos. Ya les puse, por ejemplo, nosotros no podemos cumplirlas en ninguno de los aspectos, podemos cumplirlas, porque al hacernos desiguales estamos infringiendo una ley justa que es de Dios, porque no estamos nosotros obteniendo lo que nosotros deseamos tener, sin preocuparnos los unos a los otros. No podemos aunque queramos. Pero aquí sigue diciendo, dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, fíjense, donde nacen los deseos. Dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. A veces decimos, nosotros somos cristianos, tenemos el reino de Dios en las manos. Ya bajaste a Cristo. Porque ya dijiste que otro no lo puede alcanzar como tú ya lo hiciste. Dice: no digas en tu corazón. Dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? El hermano va a ir al cielo y yo no voy a ir. O X persona que está allá afuera en drogadicción no va a ir al cielo. Estás bajando a Cristo del cielo, porque Él murió por todos. Él murió por todos. Y fíjense hasta dónde llega la justicia que es del hombre y la que es de Dios. Nos lleva a ser desiguales, a compararnos por nuestros hábitos, por las cosas externas. Ahora, ¿qué sigue diciendo acá? Dice: ¿quién descenderá al abismo? Dice:
Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Cuando tú dices, esa persona se va a ir al infierno, ya dijiste que Jesucristo no resucitó, porque lo acabaste de subir de entre los muertos. Porque ni tú estás creyendo por qué Él bajó al infierno. ¿Para qué? Para que ese pago, o sea, que ahora sí que ese inventario, el cual tú no debes de traer, viniera a salvación para tu vida. Entonces son áreas que nadie te las va a mostrar. Nosotros como naturalmente y físicamente siempre vamos a ver la parte exterior, pero esa es la que nos está llevando a una condenación, hermanos. Por eso no podemos sobresalir, por eso no nos sentimos dignos. Jamás vamos a ser dignos de un altar, de levantar las manos sin haber cometido algo, pero lo somos porque el Espíritu de Dios vive en nuestras vidas. Y dice que la única manera de adorarle es en espíritu y verdad. No dice que es con la carne ni con tus hechos. Entonces tú te tienes que sentir seguro cuando tú hablas con Dios. Nada te puede detener, porque nadie te va a quitar el hecho eso. Dice la palabra que Él murió una sola vez y para siempre. Dice que no podemos crucificar a Jesucristo otra vez. Ya murió y está acabado. Él está en el cielo y nosotros tenemos esa vida eterna. Ahora, ¿cómo la vas a llevar? Vas a llevar tú la libertad, porque ese es el propósito de la palabra de Dios, es el propósito del reflejo de tu corazón. Que tú vayas y desencadenes a personas que están pensando que por sus actos no son salvos. Ellos están ahí porque tienen ese problema en el corazón y tratan de cubrirlo con una necesidad física, que es olvidar su mente, dejar de que su alma siga pensando en su debilidad y su problema. Por eso es que ellos tratan de olvidarse con drogas, alcoholismo y todo ese tipo de cosas. Aquí habla en Santiago 1, 22, 25, dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Nosotros, cuando vemos la parte natural, nuestras acciones, nuestros actos, aquí dice, lo está comparando. No es como si nos viéramos en un espejo. Porque en un espejo tú puedes juzgar lo bueno y lo malo de ti. Y puedes decir, esto está mal y esto está bien. Pero cuando tú te vas, te olvidas. Si esa semilla cae en tu carne, tú vas a leer la Biblia, te lo voy a comparar de esta manera. Y vas a decir, esto tengo que hacer, esto tengo que hacer, esto dice así, así. La leíste y dices, sí, Señor, pues salgo fortalecido. Vas y caes allá afuera. ¿Por qué? Porque te olvidaste de lo que dice la Biblia. Pero dice que no ser hacedores, pero ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Y empieza a decir, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en su espejo su rostro natural. A veces nosotros le cortamos y no queremos seguir más avanzando ahora sí que en los versículos que siguen de la Biblia, los que están anteriores, pero tenemos que discernir cuál era la intención. Otra cosa, la palabra inspirada por Dios no puede obligar, pero si esa palabra cae en tu carne, va a caer como obligación. La intención de los apóstoles era que conociéramos nosotros a Dios. El pastor ha estado hablando acerca del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía a Dios a su lado. Les ponía la nube para que no les pegara el sol, se convertía en fuego en el desierto para que los alumbrara, pero ellos estaban ansiosos por esa tierra prometida, pero no sabían que Dios ya estaba con ellos desde ahí. Sus ojos estaban puestos en su necesidad física y estaban haciendo a un lado a Dios que caminaba con ellos, hermanos. Nosotros cuando tenemos una situación, una circunstancia, nosotros ponemos nuestros ojos en nuestra parte física, la necesidad que nosotros tenemos y decimos, ay, yo no soy bendecido. Y mira, el hermano, empezamos a hacer comparación, hasta en eso estamos mal.
porque deberíamos sentirnos, porque Dios vive en nuestro corazón. Y dice, como dice, fíjense, el corazón de Pablo dice que ni la muerte, ni la pobreza, dice que ni aún los propios ángeles podrán separarme del amor de Dios. Pablo no fue una persona que vivió acomodado en un sillón, viendo películas, teniendo su carrito, trabajando. Nosotros tenemos esa oportunidad de hacer las cosas. Él vivía encarcelado. El Espíritu Santo inspiraba a que Pablo escribiera esa palabra en un lugar donde no era apropiado para nosotros, donde debería haberse estado quejando y no gozándose. Esa es la parte que nosotros tenemos que ver para poder vencer este mundo. Ahora, en un tiempo antes de que Jesucristo muriera, Él habló acerca de un fruto. Dice Juan 15, 1 al 4. Dice, yo soy la vid verdadera. Dice, y mi Padre es el labrador. Dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto. ¿Cuál es el fruto? No, tal vez, como les digo, ¿en qué tierra cae la semilla? Fíjense lo que dice más adelante, dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Dice que el que dé fruto será podado, pero sus discípulos, dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Porque el mensaje es el fruto. Fueron libertados. ¿Sí me entienden? Haciendo algo, no. Ese es el fruto. Cuando tú libertas a una persona y no la cortas, no cortas esa rama de donde tiene que ir, porque si tú la libertas con lo que tú puedes hacer, estás cortándola y eso no se llama fruto, porque no lo está haciendo Dios, lo estás haciendo tú con tu intención. Pero cuando tú dejas que Jesucristo lo haga por medio de lo que hizo Él y la salvación, esa rama va a seguir ahí. ¿Y saben qué? La palabra trae fruto. Incluso hasta nosotros no llevamos ni la honra en lo que nosotros podamos hacer para Dios. Porque lo que esa libertad que Dios te dio a ti, tú la vas a dar a la otra persona, sin necesidad de mover un solo dedo. Nosotros servimos a Dios, ¿por qué? Porque ahora sí que ese fuego, esa ansiedad de nosotros que es dar a conocer esas cosas que el Espíritu habla, es por eso que lo tenemos que hacer. Es solamente la intención. A la carne no le gusta oír, dicen que el Espíritu está presto, ahora sí que la carne es débil. La carne entre más escucha y entre más le llega a la carne, se duerme. Entre más le llega al corazón, da vida, se siente bien, se siente digno de donde está viviendo. Pero desgraciadamente somos así, todos somos así. Yo lo soy, todos somos así. Ahora aquí dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Dice, permanezcan en mí. ¿En qué? En Él, en su salvación, en lo que hizo Jesucristo ya por cada uno de nosotros. Dice, y yo permaneceré en ustedes. Dice, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Tú no puedes trabajar a solas en lo que tú piensas hacer. Tienes que hacerlo precisamente con Jesucristo, dependiendo de lo que Él ya hizo de ti para que tú puedas funcionar y puedas dar ese fruto que es la palabra en los demás. Ahora, se recoge un diezmo, se hacen misiones, el pastor tiene el propósito del 2020 de hacer ese centro comunitario. ¿Va a ser para qué? La ayuda no es el propósito de Dios, pero la palabra que se va a infundir ahí cuando tú le des algo a una persona es lo que va a impactar el corazón de la persona, es lo que lo va a librar. Cuando va a misiones, cuando la iglesia de República Dominicana es un lugar donde se va a hablar la palabra y es donde van a llegar muchas almas a escuchar esa libertad. Por eso que tenemos que trabajar duro, hermanos, conocer este año. Tenemos que apoyar a nuestro pastor y tenemos que conocer ese fruto que Dios quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Pero el acuerdo no va a ser con lo que piense uno, con lo que piense el otro, va a ser con lo que el Espíritu es. Eso es lo único que nos va a dirigir a estar juntos, a estar en el mismo propósito por el cual murió Jesucristo. Aquí dice 2 Corintios 3, 16 al 17, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es espíritu y donde hay espíritu del Señor, allá hay libertad. Lo vuelvo a decir.
El Señor es espíritu. Cuando se convierte uno al Señor, la libertad viene. La libertad no viene de afuera, viene de adentro para afuera, porque en ti es lo que pasa todo. Ahora sí que, miren, he estado analizando porque yo he estado pasando procesos. Incluso el mes pasado tuve un proceso donde no quería saber ya nada de nada. Son cosas que pasan en tu corazón, pero cuando tú empiezas a preguntarle a Dios, Él te responde. Y Él te dice la libertad que te ha dado. Entonces, para mí, por experiencia, no es una libertad que venga en algo físico. Es una libertad del corazón, porque ahí es donde tú aprendes a amar a tu prójimo, donde tú aprendes a perdonar a la persona que te agredió, la persona que abusó, que aprendes a perdonar a la persona tal vez que mató a un familiar tuyo. Va en contra de la ley del hombre también eso. Si tú cometes asesinato, inmediatamente la ley del hombre, ¿qué hace? Encarcélenlo, júzguenlo, condénenlo. ¿Pero qué dice Dios? Perdona a tus enemigos. Perdona hasta 70 veces 7. Eso te dice la ley de Dios, no es la ley del hombre. La ley del hombre lleva una justicia que lleva condenación. Y son leyes que están basadas en algo que ha creado el hombre aquí en la tierra. Y son leyes justas para nosotros. ¿Me robaste mi carro? Paga por el carro. ¿Dónde? Con dinero, o me lo rompiste, lo que sea. Tú tienes que pagar por lo que hiciste. Es algo a nuestro provecho. Y nunca vamos a poder perdonar algo así si nosotros no sabemos de qué manera nos ha perdonado Jesucristo. Se hizo hombre, se hizo carne, para que nosotros pudiéramos vivir esa vida que ahora ya tenemos. No busquemos la vida eterna, porque la vida eterna llegó cuando tú creíste que existía alguien que vino para darte esa vida eterna. Aquí habla el último versículo, que vamos a hacer la cena. Primera de Corintios 13 al 12 dice que ahora vemos por espejo oscuramente. Dice, mas entonces veremos cara a cara. Dice, ahora conozco en parte, dice, entonces conoceré como fui conocido. Nosotros podemos vernos en un espejo y vemos oscuramente. Cuando tú tienes un problema en tu vida, el espejo no va a hablar bien de ti. Tú vas a encontrar tu angustia, incluso ni ganas vas a tener de verte al espejo, porque no es lo que tú estabas esperando. Tú te sientes mal, te sientes decaído, te sientes que todo te ha caído mal, que todo te hace daño. Entonces, cuando tú te miras y te empiezas a observar, te empiezas a sentir desigual a los demás. Empiezas a sentirte menos que todos, porque los demás tienen algo que tú perdiste o que tú querías tener o que tú querías ganar. Entonces eso es lo que nos lleva a la desigualdad incluso. Entonces Dios quiere que nosotros empecemos a trabajar con ese espíritu que ya vive en nosotros, hermanos. Ahora sí que yo lo único que les puedo decir, hermanos, que búsquense, encuéntrense en esta Biblia. No encuentren a su hermano en esta Biblia, no encuentren a la otra persona en esta Biblia. Encuéntrate a ti primero, porque no podemos vivir la gracia si no sabemos que por gracia somos salvos. No podemos hablar de Dios si no sabemos que el que habla es Él y que la justicia de Él es la única que puede salvar al prójimo. No podemos ir débiles. ¿Cómo puedes ir cuando la vida natural va en contra de ti? ¿Cómo puedes ir a hablar a alguien de Dios? Tú quieres hablar bendición, entonces te callas mejor. No hablo, porque es lo que no tengo yo. Pero si te das cuenta de lo que tienes y lo que Dios hizo para ti, te vas a dar cuenta que tienes más que una bendición física que tú puedes tener aquí en esta tierra. Es todo, hermanos. Ojalá les haya tomado la palabra. Ahora